Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. La familia Guerrero Mora les desea. Queridos amigos y querida familia, los que se encuentran lejos y los que aún están cerca. A pocas horas de concluir el año 2022, queremos presentarles con mucho amor y cariño un pequeño mensaje, pero que tiene un gran aprendizaje. Si en algún momento has escuchado la historia de David y Goliat, sabrás que en esa historia había un rey. Ese rey llamado Saúl era quien tenía el deber de acabar con el problema que estaba generando el gigante Goliat. Sin embargo, dos cosas influyeron en que Saúl no actuara como debió hacerlo. La primera de ellas fue que tenía miedo. Y la segunda es que por ninguna circunstancia se dejó utilizar por Dios. Como todos sabemos, Dios siempre tiene un plan. Y en el plan de Dios estaba un personaje sumamente importante. Era David. David sí estaba acostumbrado a tener comunión con su Creador, lo que le permitió tomar la gran decisión de ser él quien enfrentara al gigante Goliat. Eso nos demuestra que David tenía grandes características que son importantes resaltar. Y aunque pudiéramos nombrar muchísimas, en esta ocasión quiero presentarle dos de ellas. La primera característica es que David peleó con sus propias armas. Por un momento, Saúl quiso vestirlo con su armadura, pero David no lo permitió. Así que él decidió utilizar sus propias armas, que eran tan solo una honda y 5 piedritas bien seleccionadas de un arroyo. Estas armas, aunque sencillas, fueron bendecidas por Dios y solamente necesitó una piedra de esas para poder vencer al gran gigante Goliat. La segunda característica es que David peleó con fe y con valor, mirando y observando lo que todavía no había sucedido, que era la derrota del gigante que estaba atormentando al pueblo de Israel. Probablemente existe algún gigante que esté atormentando tu vida, o tal vez algún objetivo que no has podido alcanzar. No pierdas la fe, pero sobre todo déjate utilizar por Dios, porque solo Él podrá darte la victoria que tanto anhelas. El día de hoy les quiero compartir un versículo que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, que dice así: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Un nuevo episodio vuelve a enfrentar David con otro gigante. Dice la historia que nuevamente se arreció una guerra con los filisteos. ¿Sí? Y vino un gigante, Isbi-Benot, vino a enfrentar a David. Él era un gran guerrero y deseaba quitarle la vida. Había diseñado una espada especial para quitarle la vida a David. Estaba nueva la espada, dice la historia, en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Y ahí estaba diestro, estaba preparado para quitarle la vida. Un nuevo episodio para volver a empezar. Un nuevo episodio donde ahora David ya estaba de años, ya tenía muchos años. Y resulta que dice la Biblia que estaba cansado, estaba agotado, las fuerzas le estaban ganando y por tanto casi perdía la batalla. Si no hubiese sido por Abisai, que le salvó la vida, hubiese apagado la lámpara de Israel. ¿Sí? Es impresionante cómo vemos allí que nuevamente él presenta esa lucha, esa batalla. ¿Saben algo? Me impresiona a veces cuando Lucas capítulo 4, versículo 15 al 17, habla que el Señor Jesús ya estaba terminando la prueba. Y dice textualmente, quiero leerlo textualmente, dice allí el versículo 13, dice: y acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Interesante.
David había luchado con Goliat, había vencido a ese gigante. Era la fe, ¿sí?, que había depositado en el Señor y era el poder de Dios que actuaba en él. Y es impresionante porque así fue como lo venció, pero esta vez sus fuerzas se estaban agotando. Esta vez era distinto, esta vez el episodio era totalmente, incluso el escenario, distinto. Pero ¿saben algo? Dios siempre enviará a sus ángeles para cuidarte. Pero además de eso, quiero decirte, tal vez estás cansado. Tal vez le estoy hablando en este momento a alguien que sus fuerzas se están agotando, ¿sí? Está culminando este año 2022. Tal vez sientes que has perdido las batallas. Tal vez sientes que no puedes continuar. Recuerda siempre a David, cuando era chico y ahora cuando ya había pasado muchos años en su vida. No desistió, continuó al frente como buen guerrero, descansando en los poderosos brazos del Señor. Tal vez hoy te sientes muy débil, tal vez sientes que este 2022 ha sido un fracaso, has tenido diversas pruebas, has tenido cualquier tipo de batallas. Hay una frase, una poderosa frase que yo sé que has escuchado muchas veces, que dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, ¿sí? Dile a ese problema cuán grande es Dios, ¿sí? ¿Sabes algo también? La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículo 29, dice Pablo: por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. ¿Sabes? Ese poder que actuó en Moisés, ese poder que actuó en David, ese poder que actuó en Daniel, ese mismo poder es el que puede actuar en ti. El mismo poder de Dios que actuó en ellos también lo puede hacer en mí, en niños y niñas. ¿Y te imaginas el poder de Dios actuando en tu vida? No pierdas esa valiosa oportunidad. La familia Guerrero Mora te desea ¡Feliz Año Nuevo!